Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, listones de colores, aprendizaje esperado, identificación de fracciones equivalentes al resolver problemas de reparto y medición. Énfasis, identifica la fracción o expresión equivalente a otra con ayuda de material concreto. ¿Sabes leer los materiales de esta lista? Es un medio metro de listón rojo, 3/4 de metro de listón verde y 1/4 de metro de listón rosa. ¿Sabes cuánto es un metro? ¿Recuerdas que es una fracción? Una fracción es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Existe el denominador y el numerador. El numerador es el número de partes que se considera de la unidad o total. El denominador es el número de partes iguales en las que se ha dividido el entero. Trabajarás el desafío número 49, tiras de colores. Utilizarás el material recortable de la página 229. Debes de medir la línea gris que se encuentra en la parte derecha de tu libro en la página 94. La tira mide 18 centímetros. En esta imagen está el fraccionario con las tiras de color acomodadas por tamaño. Hace falta identificar qué parte de la fracción corresponde a cada uno de los colores. Como la tira gris no está dividida en partes, se considera como un entero. En esta tabla estamos observando qué fracción representa a cada parte del color de esas tiras de fracciones. Observa con atención la siguiente imagen. Representa 2/3. En el primer ejemplo hay 2 tiras, una de 1/3 cada una, juntas hacen 2/3. Al colocarlas juntas es como si las sumaras. En el segundo ejemplo, observa las tiras que hay para formar 1/3. Observa que 1/3 es igual a 1/6 más 2/12. Si sumas todo verás que representan 2/3. En el último ejemplo se formó 1/3 con 3 tiras que representan 1/9, por lo tanto se puede decir que 1/3 es igual a 3/9, que sumado con el tercio que ya está resulta 2/3. A este tipo de fracciones se les conoce como fracciones equivalentes. Son aquellas fracciones que representan una misma cantidad aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Asignatura Español. Los diagramas e ilustraciones de apoyo en el instructivo. Aprendizaje esperado. Conoce las características de un instructivo e interpreta la información que presenta. Describe el orden secuencial de un procedimiento. Emplea verbos en infinitivo o imperativo al redactar instrucciones. La actividad que realizaremos hoy será corregir un borrador de instructivo y pondremos atención a otro aspecto importante de este tipo de textos, que son los diagramas o ilustraciones de apoyo que sirven para explicar los procedimientos. Observa el siguiente borrador. Este borrador lo iremos corrigiendo y le pondrás diagramas o ilustraciones. ¿Qué forma escribirías el título para que fuera más llamativo? Por lo regular, el título de un escrito debe de colocarse con letra más grande que el resto, para que puedas notar en la forma en que están escritos los materiales que se necesitan. Debes de colocar pues la palabra materiales. Recuerda que los materiales deben ir enlistados. Aparte de estar enlistados, deben de llevar al inicio de cada uno de ellos un recurso gráfico llamado viñetas. Esto nos permite separarlos y al lector le hace más fácil identificarlos. Al corregir la primera parte del borrador quedaría de esta manera. Entonces pasemos a la segunda parte del instructivo, las instrucciones. Aquí solo se coloca el subtítulo Instrucciones. Además se enlistan las instrucciones, pero hacen falta numerarlas para saber cuál es el orden. Recuerda que debes apoyarte de la numeración para que de esta manera tus instrucciones queden ordenadas y sepamos cuál hacer primero y cuál hacer después. La primera instrucción quedaría de esta manera, mientras que la segunda se observaría así. La siguiente instrucción es: traza en la hoja de tu cartulina un óvalo del tamaño de tu rostro. Aquí ya se puede añadir un diagrama o una ilustración que nos apoye para elaborar nuestra máscara. Entonces tienes que hacer un óvalo pequeño y la imagen de alguna persona. El propósito de las ilustraciones y diagramas es hacer más comprensibles las instrucciones. La siguiente instrucción es la número 4. Fíjate bien que también tenemos una ilustración o diagrama de apoyo. La instrucción 5 quedaría de esta manera. Las instrucciones del instructivo están quedando claras. La
instrucción 6 dice: recorta el contorno de tu máscara y también los orificios de ojos, nariz y boca. Número 7 dice: colorea tu máscara a tu gusto. La última instrucción es: haz 2 pequeños orificios a la altura de los ojos, ata en ellos el hilo de estambre suficiente para que te puedas poner tu máscara. Al analizar este borrador nos dimos cuenta que también utilizamos los verbos en modo imperativo para redactar instrucciones y que es muy importante hacer uso de ilustraciones o diagramas de apoyo para que las instrucciones sean claras y fáciles de realizar. Asignatura Historia. Consecuencias de la caída de Tenochtitlán. Aprendizaje esperado. Identifica las causas de la conquista de México Tenochtitlan y sus consecuencias en la expansión y la colonización española a nuevos territorios. Énfasis: exploración y colonización a nuevos territorios, la evangelización y las expediciones al norte y sur. En esta sesión vamos a aprender las consecuencias de la conquista de México Tenochtitlan, al igual que hubo varias causas que explican por qué perdieron los mexicas, entre las que podemos destacar la ruptura que existía entre los mexicas y la diversidad de pueblos originarios, diferencias en el armamento: mientras los españoles empleaban armas de fuego, los mexicas empleaban lanzas, flechas y hondas. Por supuesto, el factor más determinante, el de las epidemias. Entonces analicemos las consecuencias. La consecuencia sería que hubo más expediciones hacia el centro y sur de México, que terminaron en nuevas conquistas. Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles comenzaron a expandir su control sobre los pueblos que habían sido conquistados por los mexicas. La conquista por parte de los españoles y sus aliados indígenas del resto de los pueblos de Mesoamérica y de otros pueblos de Aridoamérica y Oasis América se fue dando de manera gradual. Después de la guerra entre mexicas y españoles, la ciudad de Tenochtitlan quedó destruida y los españoles se encargaron de terminar de destruirla por completo para reconstruirla nuevamente desde cero, solo que construyeron sus nuevos monumentos debajo de los monumentos prehispánicos. Para hacerlo ocuparon piedras de los edificios mexicas, como puedes verlo en la imagen. La razón por lo que lo hicieron es que estaban impresionados con la ciudad mexica. Además, tenían que aprovechar los recursos de la ciudad que quedó destruida. Entonces también esto fue un intento para decir que los españoles eran superiores a los mexicas. Entonces la consecuencia fue la fundación de nuevas ciudades por parte de los españoles. Alumno y alumna, recuerda que las epidemias arrasaron con millones de vidas durante el siglo XVI. Porque los pobladores de los pueblos originarios no estaban preparados, no tenían defensas para combatir esas enfermedades. Entonces hubo una gran cantidad de personas que murieron. Esta es una consecuencia, la disminución de la población indígena por las terribles epidemias que ocurrieron en el siglo XVI. Otra consecuencia de la conquista es que muchos españoles tuvieron hijas e hijos con las mujeres de los pueblos que habían conquistado. Entonces se comienza un mestizaje tanto de sangre como un mestizaje cultural. Todo generó nuevas cosas, como por ejemplo la alimentación y los platillos se combinaron. Había sabores prehispánicos, sabores europeos, asiáticos, que dieron como consecuencia una manera de comer y de cocinar bastante rica que hasta la fecha se sigue preservando. No olvidemos también que una consecuencia de la conquista de México es que se comienza un proceso de evangelización. Asignatura Geografía. Los espacios favorables para la agricultura y la ganadería en México. Aprendizaje esperado. Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros de México en relación con los recursos naturales disponibles. En pantalla estás observando productos agrícolas. Hay muchos ejemplos. ¿Sabes de dónde vienen esos productos o cuáles son las condiciones para que puedas tener esos productos en tu casa? Las verduras, frutas y carnes se producen en el campo o las granjas y su producción requiere mucho trabajo y esfuerzo. En México se llevan actividades económicas diversas para la producción de alimentos y productos de consumo, las actividades agrícolas, las actividades pecuarias, las actividades forestales y las actividades forestales. En México hay estados de la República que destacan por las ganancias que generan sus productos agrícolas, es decir, los que se siembran. Ello puede ser un indicador para saber dónde se cultivan más productos,
Donde los suelos son ricos en materia orgánica y hay abundancia de recursos hidrológicos, hay más abundancia de producción de diversos cultivos. Otro factor importante para que existan actividades ganaderas y agrícolas es la hidrografía, es la disponibilidad de agua y es fundamental para el desarrollo de esas actividades. México posee una gran riqueza enorme en cuestión hidrológica. Hay que cuidar el agua en todo momento. Otro factor importante para que haya actividades agrícolas y ganaderas es el clima. El clima son las actividades de temperatura y humedad que están presentes en un lugar. México cuenta con una amplia variedad de climas debido a su localización geográfica y a su relieve. Otro elemento importante para estas actividades es el del suelo. El suelo es el lugar donde convivimos microorganismos, hongos, plantas, árboles, animales, cultivos y los seres humanos. En el suelo se integran los nutrientes de la tierra que unidos a la altitud, el agua que haya en el lugar y el clima son los que permiten que la tierra sea fértil para determinados productos. El ser humano ha aprovechado cada uno de esos aspectos mencionados para saber dónde cultivar y qué cultivar. Igualmente, saber qué animales criar y dónde hacerlo. Es importante conocer esta información y conocer mejor el lugar donde vivimos, ya que en muchos casos nuestras familias se dedican al cultivo del campo. Conocer esta información nos ayuda a comprender por qué en nuestra región se siembra determinado producto o por qué se crían determinados animales. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!